el, el ciclo estaba destinado al eje intestino-cerebro. Ya tuvimos la conferencia, el Ateneo, y al día siguiente, fue la semana anterior, al día siguiente llevamos a cabo el workshop. Eh, por cierto, ambas se han grabado. Bien, tuvimos una asistencia, bueno, no muy numerosa. De hecho, hoy vamos a tener probablemente más asistentes, lo cual está bien. Y lo que sí quería comentar es que están grabados. No sé si están disponibles todavía en la web de la cátedra, pero bueno, indicaros que vale la pena que si estáis interesados en la temática, que los bajéis o los veáis, porque ciertamente son muy interesantes y muy prometedoras todas las investigaciones que presentamos o que se presentaron estos días. Os voy a presentar para el Fisabio Break, que como sabéis es una actividad que presenta algún investigador o investigadora de la Fundación. Y en este caso, pues opté por invitar a doctor Vicente Pérez Brocal, que es un investigador de mi grupo, pero claro, como trabaja en estos temas, pues me pareció una persona adecuada. El doctor Pérez Brocal se licenció en biología por la Universidad de Valencia en el año 2001 con premio extraordinario. Tras ello, se doctoró con mención internacional en el programa de Biodiversidad y Biología Evolutiva por la misma universidad en 2006, trabajando en reducción genómica y genomas mínimos en bacterias, con la secuenciación del genoma del sipiante primario del pulgón del cedro, Bucnera fidícola. A continuación, realizó una estancia postdoctoral de 3 años en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en la Universidad de Londres, donde trabajó en la evolución de orgánulos relacionados con mitocondrias, en la transición de la vida aerobia a la anaerobia usando el parásito intestinal Blastocystis. Regresó a Valencia en 2010 con un contrato Sara Borrell para trabajar en el área de genómica y salud del entonces CSIS, hoy Fisabio, con el fin de desarrollar una metodología para abordar los estudios metagenómicos sobre viroma, en un principio en enfermedad inflamatoria intestinal y a partir de ahí en otras patologías y otros ambientes relacionados con la salud humana. Desde entonces ha desarrollado su labor en Fisabio a través de diversos contratos, entre otros del CIBER, de la Asociación Española contra el Cáncer, y actualmente, desde el 2019, cuenta con una ayuda del programa GENTE de la Generalitat Valenciana, con la que ha trabajado en el papel de la microbiota humana en condiciones de salud y enfermedad, como enfermedad de Crohn, síndrome de Lyng, cáncer oral y cáncer de cuello y cabeza, neumonía, neumocistis, entre otros, así como ha colaborado en el análisis del microbioma como parte de colaboraciones sobre el intestino-cerebro. Tiene unas 77 publicaciones indexadas y un número de participaciones en congresos y ha formado parte del equipo investigador en más de una veintena de proyectos nacionales e internacionales y ha dirige varias tesis doctorales y a otros estudiantes y ha actuado como evaluador de artículos y de proyectos y es coautor de un par de patentes y de una transferencia tecnológica. Bueno, pues con esta presentación de Vicente le voy a dar paso sin más dilación para que nos haga la exposición. Bueno, creo que quedará grabada también, ¿verdad, Paula? ¿No? Todo esto, sí. Sí, 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 todo Muy bien. se está Pues acabando vale, de ya. acuerdo. Pues Vicente, encantado y haces la presentación para luego posteriormente, si fuera el caso, una ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿Lo veis todos? Sí. Perfecto. Sí. Vale, perfecto. Pues buenos días y muchas gracias, Andrés, por la presentación. Y gracias a todos los que os habéis conectado para seguir esta charla de Fisabio Break, con la que voy a cerrar el cuarto ciclo de la Cátedra Fisabio Universitat de Valencia, dedicado, como ya ha dicho Andrés, al eje intestino-cerebro, y en el que voy a poner un especial énfasis en la contribución de la microbiota
en este eje a través de una primera cuestión que voy a plantear y vamos a ver a lo largo de la charla una parte dedicada a ver una breve reseña histórica del tema que nos ocupa para seguir con una serie de ejemplos que ilustran la relación entre la microbiota intestinal y la salud mental, para, por último, pues daros algunos ejemplos de los trabajos de investigación en los que he estado colaborando sobre este tema. Bien, bueno, y ya comienzo con una frase hecha que, bueno, que todos hemos oído alguna vez y en la vida, y que es aquella frase tan habitual que dice o que pregunta, ¿somos lo que comemos? Entonces, en estos tiempos en los que el estilo de vida y la dieta saludable se han convertido en un asunto que tanto interés suscita en la población, basta con echar un vistazo en Internet y vemos que nos bombardean con resultados de todo tipo en publicaciones de libros, en blogs, en vídeos y demás formas de divulgación en las que se utiliza esta frase, somos lo que comemos, para hacernos ver cuán importante resulta nuestra dieta para configurar cómo somos desde el punto de vista físico, corporal, también desde el punto de vista médico, enfermedades, salud. Incluso se va más allá, dejando entrever que incluso nuestra personalidad y nuestra psicología dependen de lo que comemos. La pregunta es, ¿no será esto una exageración? ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Existen evidencias de que de alguna forma los alimentos o más ampliamente el ambiente en el que nos desarrollamos y vivimos como sujetos humanos nos influye más allá de nuestros genes en cómo somos? Bien, evidentemente lo que comemos, nuestra dieta, nos afecta desde el punto de vista orgánico. Cualquiera conoce hoy en día pues, que una dieta variada y saludable conduce a una población a tener unos parámetros también más saludables que una dieta que sea hipercalórica o pobre o que no sea adecuada para nuestras necesidades. Esto nos puede llevar, esta dieta no saludable, a situaciones de sobra conocidas hoy en día, como es la obesidad, la llamada pandemia silenciosa del siglo XXI, y a muchos otros problemas asociados con ella, como la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades como ciertos tipos de cáncer, etcétera. Y aquí se presentan algunos de ellos. Por no hablar de las alergias o las intolerancias alimentarias y otras patologías que se dice que están aumentando en las últimas décadas en el mundo. Bueno, yo no soy nutricionista ni experto en alimentación, ni mi charla va a estar dirigida específicamente a hablar sobre la dieta, pero sí que puedo hablar desde el punto de vista de lo que yo mismo he podido aprender a raíz de nuestra colaboración con los grupos de nuestro grupo al que pertenezco, con investigadores mucho más expertos en el tema del eje intestino-cerebro. Algunos de los cuales pues, pasaron la semana pasada por esta cátedra y si tuvisteis ocasión de asistir a su charla y ya trataron el asunto de forma excelente. Por tanto, voy a centrarme principalmente en aquello en lo que como grupo hemos contribuido a estos trabajos. Y es que un punto del cual tenemos ya más de una década de experiencia. Y este elemento en el que me voy a centrar del eje intestino-cerebro, como ya dice el título de la presentación, es la microbiota intestinal. Así que voy a poneros un poco en contexto antes de explicar los resultados de estas colaboraciones de las que os he hablado. En primer lugar, voy a presentar someramente qué entendemos por eso de microbiota intestinal para indicaros a continuación cómo se ha fraguado históricamente la idea de que la microbiota puede estar ejerciendo un papel destacado en la que, siguiendo un símil cinematográfico, pues la película sea el eje intestino-cerebro.
Bien. Por tanto, antes de entrar en materia, me gustaría incluir esta diapositiva en la que simplemente quiero dejar definidos los conceptos de microbiota y microbioma. Mirando varias fuentes, distintas fuentes, como estos ejemplos que aquí os muestro, estos 4, remitiéndonos a la definición del término que sugirió en 1988 Wips y colaboradores y que recientemente ha sido revisitada por Berg y colaboradores en 2020, podemos definir la microbiota como el conjunto de los microorganismos pertenecientes a diferentes reinos, ya sean procariotas, como bacterias y arqueas, eucariotas, por ejemplo, protozoos, hongos, etcétera, dentro de una comunidad típicamente utilizada en referencia a un huésped. Se refiere a la taxonomía, o sea, al nombre de los microorganismos presentes. Por su parte, el microbioma es la colección de los microorganismos y sus genes que viven en un ambiente particular. Se refiere, por tanto, primariamente a las bacterias y otros microorganismos, pero también a sus genes. El microbioma, por tanto, contiene tanto la microbiota como lo que definieron Wips y colaboradores como su teatro de actividad. Se repite aquí una y otra vez. Que incluye las estructuras microbianas, proteínas, lípidos, etcétera, metabolitos, elementos genéticos móviles, entre los cuales incluimos transposones, pero también se definen fagos y virus, y las condiciones ambientales circundantes. Dicho lo cual, el eje intestino-cerebro se refiere al sistema de comunicación bidireccional que se establece entre el tracto gastrointestinal, entre nuestro intestino, con el conjunto de microorganismos que residen en él, la microbiota y el cerebro. En lo que respecta a la breve reseña histórica, para poner en contexto las investigaciones actuales, como dije, no será muy exhaustiva, pero bueno, aporta algunos datos interesantes. Nuestros antepasados, bueno, se recoge bastante de lo que digo aquí, en esta publicación, ya nuestros antepasados observaron que había un vínculo entre la digestión y las emociones, entre el estado de ánimo y el comportamiento. Ya en el trasplante fecal, de hecho, fue descrito ya en la antigua Grecia y en la medicina tradicional china desde allá por el siglo IV después de Cristo, en la dinastía Dongjing. También se habla de trasplante fecal siglos más tarde, en el siglo XVII, por el inglés Fabricius Aquapendente, y también se observaba ya desde tiempos que el uso de productos lácteos como remedio para problemas gastrointestinales aparecen en las obras de Hipócrates, Avicena, Galeno, Plinio el Viejo, incluso en la Biblia. Ya más cerca de nuestros días, en el siglo XVIII, los vitalistas, como Pichard y White, empezaron a mirar la posibilidad de un eje intestino-cerebro de una forma más sistémica, indicando, por ejemplo, la armonía crucial entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso. Al observar gran cantidad de terminaciones nerviosas en el intestino, se creía que este sistema era el sistema de conexión entre los órganos entre sí y estaban conectados por una llamada, entre comillas, energía nerviosa. Más adelante, en el siglo XIX, los médicos tendían a culpar al sistema gastrointestinal por la influencia que tenía sobre la mente. Suponían entonces que las terminaciones nerviosas eran responsables de provocar emociones positivas. Por otro lado, hipotetizaron que la comida poco saludable o bien el consumo de alcohol podían tener una influencia perjudicial sobre las emociones, lo que llevaría a emociones, por el contrario, negativas. Ante la extensión de las anomalías gastrointestinales entre la creciente clase trabajadora del siglo XIX en la Inglaterra del siglo XIX,
Antes, esas anomalías, antes que relacionadas solo con las clases altas, a las que se les atribuía por comer en exceso, decían, pensar demasiado y por un estilo de vida sedentario, los médicos animaron a la población general pues, a comer con regularidad, despacio, sano y de una forma moderada, así como evitar el alcohol. Ya a caballo entre el siglo XIX y XX, el científico ruso Eli Mechnikov propuso el concepto de autointoxicación, sugiriendo que las toxinas producidas por las bacterias intestinales podían contribuir de alguna forma a la mala salud. Y además propuso que la acidificación a través de los bacilos ácidos que contienen los yogures podría contribuir a mantener la salud y a prolongar la vida, haciendo de esto el primer precursor de los modernos prebióticos, allá en París por los años 1905-1910. Ya plenamente en el siglo XX, los científicos abordaron de una forma el problema desde una perspectiva opuesta, creyendo que la mente es la responsable de las anomalías en la actividad intestinal. Sir Arthur Isaac Kendall, en 1909, escribió sobre la conexión entre la dieta y la composición de la microbiota en Some Observations on the Study of the Intestinal Bacteria y señaló que con los métodos de investigación de entonces no era posible identificar todos los microorganismos debido a que existía una limitación metodológica. Tiempo después, ya en 1951, un paciente que se llamaba John Parr publicó este libro Cómo curé mi úlcera duodenal, sobre su lucha contra las úlceras gástricas que eran difíciles de diagnosticar por radiología y métodos quirúrgicos y se creía que no se podían tratar con la dieta. Entonces, las úlceras aparecieron en este autor, en este individuo, después de servir al ejército durante la Segunda Guerra Mundial y ningún método parecía ayudarla. Parr finalmente llegó a la conclusión de que incluso la menor cantidad de estrés era un factor que exacerbaba su enfermedad. Sin embargo, en la creación de los antagonistas del receptor de hidrógeno en los años 70 y en los años 80, el descubrimiento de la conexión entre Helicobacter pylori y las úlceras redujeron un poco el interés en los factores psicológicos en esta enfermedad. Ya en los años 60, la prueba microscópica de la existencia de microbiota en el estómago en roedor fue publicado por el grupo de René Dubos y sus colaboradores, que observaron que mientras algunas especies estaban en todo el tracto intestinal, como Lactobacillus streptococcus, otras solo las veían en partes, como bacteroides que solo encontraban en el intestino grueso. También vieron que la abundancia de estas tres especies, Lactobacillus streptococcus y bacteroides, estaba relativamente conservado a lo largo de la vida de las ratas. Ya mucho más reciente, en el año 1998, Michael Gerson publicó un libro de divulgación científica titulado El segundo cerebro, en el que destacaba un descubrimiento científico revolucionario para su época. Y es que las células nerviosas están influyendo, tienen una influencia independiente sobre sus propias funciones, influencia que no depende y no está controlada por el cerebro. Y ya, por último, en el siglo XXI, los modernos métodos de investigación han ayudado a revivir el tema del eje intestino-cerebro y el papel de la microbiota en este sistema. En 2001, Joshua Lederberg acuñó el término microbioma para describir el sistema ecológico de microorganismos comensales, simbióticos y quizás patógenos que residen en el cuerpo humano. 2007 supone el comienzo del Human Microbiome Project, con el objetivo de identificar la composición del microbioma humano y el papel en cada tipo de microorganismo. Las técnicas de secuenciación del genoma completo permitieron
el desarrollo y la identificación y vinculación de más de 200 especies de bacterias, algunas desconocidas antes de este proyecto, con su función en el genoma, en el organismo humano. En 2008, la Comisión Europea lanzó el consorcio internacional MetaHit con el objetivo de identificar los genomas de la microbiota intestinal y crear métodos para analizarla. Y ya en esta última década del siglo, pues el microbioma parece ser un nuevo objeto terapéutico prometedor, especialmente en el contexto de lo que se denomina los psicobióticos para el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos. Estos tipos de bacterias, los psicobióticos, aportan al paciente neurotransmisores y otras sustancias con una influencia en el sistema nervioso central. Cada vez más investigadores han demostrado su impacto positivo en pacientes con depresión, con ansiedad, estrés, trastornos del sueño, autismo, enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, y se ha sugerido que los psicobióticos podrían ser una solución para la epidemia de depresión de las sociedades occidentales actuales. Yo ahí lo dejo. Otra cosa es que se ha demostrado en todos los casos. Bien. Tras la reseña histórica, quisiera mostrar algunos ejemplos que ilustran las interacciones entre la microbiota intestinal y la función cognitiva, tomados de la literatura científica para mostraros de qué manera la microbiota juega un papel protagonista en toda esta película y que se centran no ya en la función sobre el propio tracto gastrointestinal ni sus derivadas, sino más allá del tracto gastrointestinal, sobre la función cognitiva. Entonces, os mostraré algunos ejemplos. En primer lugar, en lo que se refiere al estrés, ansiedad y depresión, hay estudios que han demostrado cómo la microbiota intestinal puede influir en los niveles de estrés y de ansiedad. Se ha encontrado que en ratones libres de gérmenes, ratones sin bacterias intestinales, muestran respuestas al estrés que están alteradas en comparación con ratones con una microbiota intestinal normal. Además, ciertas bacterias intestinales producen neurotransmisores, como es el GABA o la serotonina, que desempeñan un papel en la regulación del estado de ánimo y la ansiedad. De modo que desequilibrios en estos neurotransmisores pueden afectar a la función cognitiva. En lo que respecta a trastornos del espectro autista o TEA, se ha visto que niños con TEA a menudo presentan una composición alterada de la microbiota intestinal en comparación con individuos neurotípicos. Estudios que han demostrado que ciertas especies bacterianas están sobre o subrepresentadas en individuos con TEA. Y por su parte, estudios con animales han indicado que la microbiota intestinal puede influir en el comportamiento social y la comunicación, que se ven afectados en el caso del trastornos de espectro autista. De modo que la modulación de la microbiota intestinal con probióticos ha mostrado ser prometedora en la mejora de los síntomas similares al TEA en modelos animales. Respecto del deterioro cognitivo y de las enfermedades neurodegenerativas, se ha implicado a la microbiota intestinal en el deterioro cognitivo asociado con el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Y habiendo estudios que han demostrado que los cambios en la composición de la microbiota intestinal pueden preceder al inicio del deterioro cognitivo en estas enfermedades neurodegenerativas. Y por otra parte, se ha descubierto cómo metabolitos microbianos, como son los ácidos grasos de cadena corta, producidos por bacterias intestinales, tienen, por el contrario, efectos neuroprotectores y pueden influir, por tanto, en la función cognitiva. Finalmente, en cuanto al desarrollo y función cerebral, estudios con animales han demostrado que los ratones gen-free muestran un desarrollo cerebral alterado
Y esto incluye cambios en la neurogénesis, la plasticidad sináptica y la mielinización. Estos cambios pueden tener, además, efectos duraderos en la función cognitiva. Y, por su parte, perturbaciones en la microbiota intestinal en etapas tempranas de la vida, como pueden ser perturbaciones por el uso de antibióticos o la falta de diversidad microbiana, también se han asociado con el deterioro cognitivo y con trastornos en la función cerebral. Bien, y ya paso a la última parte de la charla, en la que voy a centrarme más específicamente en las contribuciones que nuestro grupo, encabezado por el doctor Moya, desde Fisabio, hemos realizado en este campo, fruto de la colaboración establecida con el doctor José Manuel Fernández Real, así como a través de él, con más grupos que han complementado una serie de trabajos multidisciplinares en el contexto de esta charla que hoy nos ocupa. Como son unos cuantos, para no extenderme en exceso, me voy a centrar solamente en algunos de ellos que he considerado representativos del trabajo realizado. Bien, en esta diapositiva quiero ilustrar de una forma general la complejidad y la multidisciplinariedad de los estudios que hemos llevado a lo largo de todos estos años. En primer lugar, partimos de en ocasiones, pero a menudo, varias cohortes humanas, como la de descubrimiento y la de replicación, así como con experimentos con animales, tanto en ratones como en algunas ocasiones con Drosophila melanogaster. Bien, en segundo lugar, se han utilizado muestras tanto fecales, de humanos o de ratones, como de plasma o suero, tanto procedentes de humanos como de ratones, para realizar determinaciones de parámetros de lo más variado. Aquí digo antropométricos, clínicos, de laboratorio, también imágenes cerebrales obtenidas por resonancia magnética, diferentes análisis ómicas, como son el análisis metabolómico, el ARN transcrito y nuestro grupo que ha secuenciado y analizando, encargándonos de los análisis metagenómicos y en alguna ocasión también el perfil del gen ribosómico 16S para establecer la taxonomía y las capacidades funcionales de la microbiota a partir de las heces. Además de todo esto, se han llevado a cabo experimentos de trasplante de microbiota fecal, de sujetos humanos seleccionados a ratones previamente tratados con un cóctel de antibióticos, así como el otro gran pilar de los estudios constituido por las pruebas de evaluación neuropsicológica en humanos, de los cuales aquí muestro una serie de test cognitivos, así como pruebas de comportamiento tanto en ratones como en Drosophila melanogaster, de muy diversa índole, los que no voy a entrar en detalle, pero que han servido para evaluar las capacidades cognitivas y la respuesta a estímulos. Para los profanos en el tema, el resultado es sumamente curioso y didáctico. Saber que, bueno, de todos estos test que se han utilizado para puntuar las conductas y las habilidades tanto en humanos como en ratones. Bien, para conocer nuestras tareas en todo este entramado tan complejo que he mostrado resumidamente en la diapositiva anterior, como he dicho, fuimos nosotros los encargados del análisis metagenómico de la microbiota. Nos encargamos de realizar los análisis de los resultados de secuenciación masiva a partir de las muestras de heces de humanos o de ratones, que tanto procedentes de trasplante fecal a ratón, realizados a través de la plataforma Illumina, en nuestro caso que es con la que trabajamos, y llevada a cabo en distintas entidades, dependiendo pues, en concreto del estudio del que se tratará a lo largo de todos estos años. Nosotros recibíamos los archivos, los datos crudos de secuenciación, como digo, en formato de ficheros FASTQ, y así como también unas breves indicaciones del tipo de muestra del que se trataba y qué tipo de análisis debíamos
necesitaban que hiciéramos. Normalmente, como digo, se trataba de metagenomas de heces y se nos pedía generar tablas de taxonomía y de funciones génicas. Solo, como he dicho, ocasionalmente recibíamos amplicones de 16S, en cuyo caso aplicábamos DADA2. Pero digo, lo más habitual es que fueran metagenomas y que analizáramos estos metagenomas a través de una serie de pipelines que fueron actualizándose a lo largo de estos años y, por tanto, modificándose a lo largo de estos más de 8 años que llevamos. Evidentemente, en un principio usábamos Kaiju para la taxonomía y una pipeline propia de nuestra área para los análisis de anotación funcional. Habiendo tenido que reanalizar los datos antiguos de esta pipeline para poderlo hacer comparables con los resultados de SqueezeMeta, que son los que utilizamos actualmente, tanto para taxonomía como para funciones, para poder hacerlos comparables. Porque tras unos años de diferencia necesitamos volver al análisis inicial y entonces tenemos que generar de nuevo las tablas todas de una forma homogénea. En cualquier caso, con las tablas, como resultado de este preprocesamiento, que a veces nos llevaba cerca de un mes, sobre todo cuando eran muchas muestras y de gran tamaño, al final generábamos las tablas de abundancia, que aquí muestro, tanto para taxones como para funciones génicas. Taxones, bueno, funciones génicas que pueden ser tanto KEGG como KOG o PIFAM, para los niveles que aquí muestro en taxonomía y en anotación funcional, respectivamente. Y entregábamos los resultados en forma de tablas al grupo de José Manuel con conteos absolutos, con abundancias relativas y, en el caso de las funciones, además normalizados por transcritos por millón. Estos resultados generalmente se entregaban a Jordi, del grupo de José Manuel, para que éste se encargara de los análisis finales de la microbiota. Y de esta integración de resultados de la microbiota con las funciones cerebrales y de estructura cerebral, además de los metabolitos y de microRNAs, se analizaban las asociaciones que conducían a una serie de trabajos, que es lo que pasaré a mencionar, algunos de ellos, aunque para los que ya habéis asistido a las charlas de la semana pasada ya os sonarán, ya que además se explicaron con mayor detalle. Yo solo daré unas pinceladas rápidas para aquellos que no hayáis tenido la oportunidad de escuchar el Ateneo o el workshop. En este, cronológicamente, primer trabajo sobre el tema que nos ocupa, se tenía por objeto estudiar las posibles relaciones entre la microbiota intestinal, analizada por nosotros mediante el metagenómica por shotgun, con la microestructura cerebral por medios de valores de relaxometría cerebral mediante resonancia magnética y, por otra parte, con el rendimiento cognitivo mediante diversas pruebas neurocognitivas en sujetos de mediana edad, aparentemente sanos, tanto obesos como no obesos, después de cambios de peso tras un asesoramiento dietético a lo largo de 2 años. Se vio que el aumento de contenido de hierro que se medía a través de R2, al cabo de 2 años, tanto en sujetos que ganaban como en los que perdían índice de masa corporal, se producía un aumento. Esto sugería que este índice de masa corporal no es el factor más importante del aumento que observamos en R2, habiendo un factor tiempo independientemente de la obesidad que explicaba el aumento en el depósito de hierro. Entre los factores que podían influir en este aumento del R2, encontramos que los cambios en la microbiota intestinal se relacionaban con cambios longitudinales en el tiempo, en la estructura y en la función cerebral.
En este sentido, destacamos, por ejemplo, que la abundancia relativa de las bacterias pertenecientes a los filos Caldiserica y Thermodesulfobacteria se asociaron recíprocamente con R2 elevado en diferentes núcleos cerebrales y que el aumento de las bacterias del filum Tenericutes fue paralelo a una disminución en la ganancia de R2 en una parte del cerebro, así como en los niveles séricos de la proteína beta-amiloide también se relacionaba, y la capacidad constructiva visual espacial preservada. En concordancia con otros estudios, también observamos en este estudio que la abundancia relativa de la familia Prevotelaceae se correlacionaba positivamente con el índice de masa corporal, mientras que las familias Bacteroidaceae, Rickenelaceae y Lacnospiraceae lo hacían negativamente. En este estudio se concluyó que los cambios en el metagenoma intestinal se asociaban longitudinalmente con la función cognitiva y el depósito de hierro en el cerebro. En este otro segundo trabajo, lo que se trató de investigar eran las interacciones entre los niveles de glutamato, glutamina y acetato plasmáticos y fecales, la cognición mediante pruebas neuropsicológicas sobre velocidad de procesamiento, flexibilidad mental y función ejecutiva, y la resistencia a insulina y la composición de la microbiota intestinal en 35 sujetos, de nuevo obesos y no obesos. La puntuación de las pruebas cognitivas resultaba significativamente alterada en el caso de los sujetos obesos comparados con los no obesos. Tanto el glutamato fecal como la relación entre el glutamato y glutamina tendían a ser más bajos en individuos con obesidad, mientras que la relación glutamato-acetato fecal se asociaba negativamente con el índice de masa corporal y la puntuación en los test cognitivos. En este estudio encontramos que el glutamato fecal se asociaba con una disminución en el tiempo para completar un determinado test neuropsicológico, el TMTA, lo que implica una mejor función cognitiva y un mejor desempeño en la velocidad de procesamiento visual y motor. La abundancia relativa de algunas familias bacterianas influía en los niveles de glutamato, dado la asociación positiva entre la ratio entre glutamato fecal y glutamina con la abundancia relativa de Corynebacteriaceae, Corynebacteriaceae y Burkholderiaceae, que se muestran aquí. Mientras que se correlacionaba negativamente la presencia de Streptococcaceae en sujetos obesos, negativamente con el glutamato fecal y la glutamina. Para cerrar el círculo, los ratios entre Corynebacteriaceae, Streptococcaceae, Corynebacteriaceae, Streptococcaceae y Burkholderiaceae con Streptococcaceae en los tres casos se asociaban negativamente con las puntuaciones en el test TMTA, aquí están en rojo, y con un aumento relativo de la... mientras que, bueno, se relacionaba positivamente con la ratio fecal, glutamato fecal y glutamina. Concluyéndose de este estudio que la composición entre la microbiota intestinal se asocia con la velocidad de procesamiento y la flexibilidad mental, en parte a través de cambios en el metabolismo del glutamato fecal y plasmático. Ya más brevemente, en este otro estudio, en este trabajo, nuestro objetivo era explorar el perfil del microbioma intestinal y asociarlo con la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, así como con el volumen del hipocampo y regiones frontales del cerebro de una manera diferencial en sujetos nuevamente con y sin obesidad. Básicamente se encontró que los niveles plasmáticos y fecales de los aminoácidos aromáticos, sus catabolitos y compuestos derivados
de vegetales se asociaban longitudinalmente con la memoria a corto plazo y de trabajo. Además, se llevó a cabo un trasplante fecal de sujetos humanos con obesidad, sin obesidad, y en el caso de los sujetos con obesidad, este trasplante fecal de microbiota fecal a ratones condujo a una disminución en las puntuaciones en la memoria de los ratones, lo cual alineaba este rasgo en humanos y en donantes y en ratones receptores. Por su parte, la secuenciación de microARNs en la corteza prefrontal de los ratones revelaba que la memoria a corto plazo se asociaba a través de vías de aminoácidos aromáticos, genes inflamatorios y grupos de especies bacterianas. Estos resultados destacaban el valor terapéutico potencial que tiene dirigirse a la microbiota intestinal para el caso del deterioro de memoria, específicamente a sujetos con obesidad. De hecho, esto desembocó en una primera patente en nuestros grupos. En este otro trabajo se trabajó con Saccharomyces cerevisiae. José Manuel ya lo explicó bastante bien en su charla del workshop, pero bueno, la menciono brevemente. Saccharomyces sabemos que es utilizada en producción de alimentos, en bebidas, biocombustibles, a través de la fermentación que hace del piruvato en etanol en anaerobiosis. Destaca, sin embargo, cómo existen casos aislados de un llamado síndrome de autocervecería que se caracteriza por episodios de intoxicación alcohólica a pesar de no haber tomado el individuo alcohol, y cómo tratamientos con antifúngicos, por ejemplo, erradicaban estos síntomas. Generalmente se ha considerado Saccharomyces como un probiótico, pero estudios recientes muestran que Saccharomyces cerevisiae, de hecho, podría ser en cierta medida un patógeno. En este estudio en concreto se analizaron 132 sujetos con ingesta no excesiva de alcohol, ya que esto sería una causa de exclusión en este trabajo, y se detectaba Saccharomyces cerevisiae en aproximadamente un 15% de ellos, siendo por otra parte similares en cuanto a datos antropométricos, clínicos y bioquímicos al resto de participantes. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que en sujetos en los que se detectaba Saccharomyces cerevisiae se observaban algunos rasgos de disfunción cognitiva, como alteraciones en la atención y en la memoria de trabajo. Este hallazgo está en la línea con la disfunción cognitiva dependiente de corteza frontal que se detecta en sujetos que tienen una exposición crónica al alcohol. Además, detectó en el metaboloma fecal de estos individuos una asociación positiva entre Saccharomyces cerevisiae y el octanal en las heces. Este octanal se ha asociado negativamente con el rendimiento cognitivo también. O sea, que por varias vías se propone que Saccharomyces cerevisiae pues, puede presentar una hiperproducción de etanol, una hiperproducción crónica de grado bajo, pero crónica especialmente tras la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono, como decía José Manuel, después de haber tomado un plato de pasta. Pero esto finalmente tiene una repercusión sobre la cognición. Este trabajo, bueno, me interesará especialmente por mi aplicación en el tema de los viromas y de los bacteriófagos. En este trabajo que también se mencionó, se centró en virus, que no dejan de ser las entidades más abundantes en nuestro planeta y que comúnmente pues, se pasan por alto en muchos de los trabajos. En concreto, en el viroma intestinal, que está dominado por los bacteriófagos, y en aquel momento denominados del orden caudovirales y de la familia Microviridae. En el momento de la publicación, hoy en día, pues la nomenclatura de los fagos se ha actualizado, pero
en ese momento hablábamos de caudovirales específicos y miembros de la familia Microviridae. Se utilizó una cohorte de descubrimiento y una segunda mayor de validación de sujetos que tenían obesidad y no obesidad, y en ellos detectamos sujetos que tenían aumentados los niveles de estos caudovirales específicos de la familia entonces denominada Sifoviridae. Estos individuos con un aumento de estos caudovirales de la familia Sifoviridae tenían en general mejor desempeño en los procesos cognitivos y de memoria verbal que los que no tenían este incremento. Por el contrario, el aumento de los niveles de fagos de la familia Microviridae se relacionaba con un mayor deterioro de las capacidades ejecutivas. De hecho, haciendo trasplante de microbiota fecal, de nuevo, de humanos a ratones, en el caso de los que había un aumento de estos caudovirales específicos, conducía a que los ratones mostraran mejores puntuaciones en las pruebas de reconocimiento a objeto. Los entes de conducta de los ratones se replicaba, en cierto modo, los resultados que observábamos en los individuos donantes. Por otra parte, en estudios con Drosophila melanogaster, a la que se suplementaba en la dieta con bacteriófagos de la familia Sifoviridae, en concreto del Lactococcus del grupo 936, resultó que también aumentaban las puntuaciones de memoria y había una regulación positiva con los genes cerebrales relacionados con la memoria en las moscas. De todo ello concluimos que los bacteriófagos pues, merecen ser tenidos en consideración como actores en el eje microbiota-cerebro. En estos dos os presento otro trabajo en el que se relaciona con la prolina, que también comentó muy interesante por parte de José Manuel, en el que se relaciona este eje con la depresión, aplicando un enfoque nuevamente multiómico que combinaba modelos preclínicos con 3 cohortes humanas en las que los pacientes tenían depresión leve. Se encontró que las funciones microbianas y los metabolitos que convergen en el metabolismo del glutamato GABA, particularmente la prolina, se relacionaban con mayor depresión, siendo alto el consumo de prolina dietética como un factor que más impactaba. En este otro trabajo, por mostrar algo que no fueran ni bacterias, ni Saccharomyces, ni bacteriófagos, se trabajó específicamente con la presencia de blastocistis, que es un parásito eucariota unicelular intestinal que se detecta con frecuencia en los humanos y cuya posible participación en la fisiopatología humana ha sido en realidad poco caracterizada. En este trabajo se describió cómo la presencia de blastocistis en la microbiota intestinal se asocia con déficits en la función ejecutiva y con una composición bacteriana también alterada en un par de cohortes. También se encontró que blastocistis se relaciona con funciones bacterianas relacionadas con el metabolismo de aminoácidos aromáticos y de la pirimidina, y que los cambios en la funcionalidad bacteriana asociados a blastocistis se traducían además en el metaboloma circundante. Finalmente se evaluaron los efectos de blastocistis mediante efectos de trasplante fecal y se concluyó que los subtipos en concreto de blastocistis del donante conducían a una alteración de la función cognitiva y de expresión génica en la corteza prefrontal de los ratones receptores. De modo que también se podía concluir que blastocistis también tiene que merecer una consideración como otro actor que participa en el eje microbiota intestino. Y ya, por último,
en este último trabajo, en el que se relaciona los vínculos entre la duración del sueño de la fase REM con los niveles continuados de glucosa y la composición de la microbiota intestinal, se diseñó para 118 sujetos de mediana edad, los que de nuevo tenemos más o menos el mismo número de sujetos con obesidad y sin obesidad, y se evaluó la variabilidad de la glucosa mediante un monitorización continua de la glucosa durante 10 días, así como la duración de la fase REM del sueño. Y se aplicó, por nuestra parte, la secuenciación metagenómica por shotgun para estudiar la taxonomía y la funcionalidad de la microbiota intestinal. Entre los resultados se observó que la duración del sueño de la fase REM se relaciona con un peor perfil de glucosa y, por lo que a la microbiota se refiere, con una composición y funcionalidad de la microbiota intestinal en los que los taxones de la familia Cristinsenacelae, especialmente con Cristensenella minuta, se asocian positivamente, aquí está, con el sueño REM y negativamente con la variabilidad glucémica, mientras que bacterias de la familia Enterobacteriaceae y funciones involucradas en el metabolismo del hierro mostraron asociaciones opuestas, es decir, negativas. Y para no aburriros más con más proyectos, colaboraciones, simplemente vienen a incidir todos en lo mismo, como habéis podido ver. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿somos lo que comemos? Pues podemos decir que de todo lo expuesto y de lo... podemos decir que, si bien decir que somos lo que comemos no es una afirmación literal, sí que tiene un fundamento válido. En realidad, la realidad es que parece que es mucho más compleja que la visión clásica de que los alimentos que consumimos nos proporcionan los nutrientes necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestras células, tejidos y órganos. Es verdad que nuestro cuerpo utiliza estos nutrientes para mantener su estructura, reparar los tejidos dañados y regular funciones corporales y obtener energía. Pero esos nutrientes, o al menos una parte de ellos, no nos llegan directamente así, sin más procesamiento que el de nuestros jugos digestivos, sino que albergamos un componente que es genéticamente no es parte de nosotros, pero que forma parte de nosotros, como cualquier otro órgano o tejido. Me refiero, por supuesto, a la microbiota intestinal. Esta microbiota juega un papel transformador esencial de los nutrientes y, de hecho, en función de la composición de esta microbiota, los alimentos pues se van a procesar de una forma más o menos eficiente. Pero además, en función de lo que ingerimos, tanto sean alimentos, medicamentos, antibióticos, probióticos, prebióticos, etcétera, vamos a afectar de una u otra forma al ecosistema microbiano de nuestro tracto gastrointestinal, con lo cual este va a degradar o generar unos u otros metabolitos que, al ser absorbidos por el torrente sanguíneo, van a afectar a nuestra salud de una manera sistémica, más allá del efecto local en el tracto gastrointestinal. Por tanto, quisiera transmitir la idea de que la alimentación, aun teniendo per se una importancia innegable, no se puede entender en ausencia de la microbiota, porque si bien la alimentación puede modular nuestra microbiota, también la composición de dicha microbiota va a determinar el aprovechamiento que se haga de los alimentos, afectando a la cantidad, la calidad o el modo en que los nutrientes llegan a nuestras células. Obviamente, una dieta equilibrada y nutritiva puede tener un impacto positivo sobre la salud, mientras que una mala alimentación puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas, provocar deficiencias nutricionales, afectar negativamente al funcionamiento de nuestros órganos, incluso contribuir al desarrollo de problemas de salud como la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
Pero como este ciclo se refiere al eje microbiota intestino-cerebro, hemos querido ir más allá de los efectos físicos para ver cómo la microbiota, tal y como hemos visto en estos trabajos, desempeña un papel crucial en nuestra salud y desempeños cognitivos. Hemos visto cómo la microbiota, tanto las bacterias como los hongos, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, eucariotas como blastocistes, incluso virus, bacteriófagos, pueden influir en la función cerebral y las capacidades cognitivas a través de una red compleja de señales químicas y neuronales, que incluye la producción de compuestos bioactivos como neurotransmisores y metabolitos. Nuestros estudios y otros sugieren que la relación entre la composición y la diversidad de la microbiota intestinal y las capacidades cognitivas están presentes. Hemos visto cómo la presencia, ya termino, de ciertas bacterias o fagos se asocia con un mejor rendimiento cognitivo y una reducción de riesgo de trastornos neurológicos. Y hemos visto también cómo las diferencias entre las proporciones de determinados metabolitos en las heces o el plasma se asocian con una composición de la microbiota y una situación como la obesidad con el desempeño cognitivo funcional. También hemos visto cómo a través del trasplante de la microbiota fecal estas alteraciones cognitivas se transmiten a los ratones o como la suplementación de determinados fagos mejora o empeora los resultados de las pruebas de comportamiento, al menos en moscas de la fruta. Y finalmente estos hallazgos apuntan a que si bien la investigación en el área está aún en desarrollo y se necesitan más estudios para comprender completamente los mecanismos involucrados, mi mensaje es: intentemos, como digo aquí, mantener una microbiota intestinal equilibrada, diversa, a través de una alimentación saludable y que pueda ser beneficiosa, ya que esto va a ser beneficioso para el funcionamiento cognitivo y para nuestra salud mental. Finalmente, ya me gustaría agradecer tanto a los equipos que han estado implicados en las colaboraciones, en los diversos proyectos, en particular en Fisabio, a Andrés Moya, quien inició estas colaboraciones, que tantos resultados nos han generado y continúan generando, así como a nuestro informático, Javi Pons, que ha dedicado muchas horas a poner a punto, actualizar y correr los programas para el análisis de la microbiota, así como para dar respuesta en forma de análisis adicional a muchas de las peticiones que nuestros revisores nos trasladaban. Y ya dentro de nuestros colaboradores, directos o indirectos, que han sido muchos, simplemente señalar a José Manuel Fernández Real por su capacidad para dirigir y coordinar el vasto equipo que ha formado y que ha fluido con una forma óptima, y también a Jordi Maineris, que ha actuado como enlace y contacto entre nuestras instituciones para hacer que que todas estas colaboraciones funcionen de una manera fluida. Y ya simplemente daros las gracias por vuestra atención y bueno, quedo listo para cualquier pregunta o aclaración que tengáis. Muchas gracias. Pues muy bien, ¿se me escucha? Vicente, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, sí. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia tan didáctica, para una temática tan compleja y con tantos trabajos por medio que ha habido tan prometedores, como ya hemos comentado en días anteriores en este ciclo. Realmente es un mundo al que nos hemos visto abocados, y un mundo realmente nuevo, con resultados realmente sorprendentes sobre las conexiones entre los microorganismos y funciones cerebrales. Y que Pues continúan y van nada, a continuar. sí, efectivamente. Pero bueno, importante también dejar notar la relevancia de todos estos trabajos y el carácter pionero que tienen a nivel mundial, siendo grupos de aquí de nuestro país los más directamente implicados en ellos. Realmente está teniendo muchísimo impacto.
Bueno, pues nada, si ahora por favor alguna persona que esté asistiendo quiere formular alguna pregunta, alguna observación a Vicente, pues está entablar algún tipo de diálogo, pues perfecto, estamos en tiempo. ¿Se anima alguien? Bueno, una persona dice que le ha quedado todo muy claro. Sí, Es que sí, hay algún chat que no lo veo, sí. sí. Vicente, yo tengo, a ver, por si alguien se anima, alguna. Fíjate, o sea, en el caso, a mí me sorprendió particularmente, quizá podrías incidir de nuevo tú en ello, el de los bacteriófagos, esta división entre estos dos grupos de fagos, por así decirlo, buenos y malos, en relación con las capacidades o con la memoria a corto plazo. Cómo en este caso, efectivamente, en los experimentos con Drosophila, porque a mí me sorprendió realmente, es el propio fago, no hay, digamos, un intermediario, sino que el propio fago, confírmame esto, Sí, sí, en es lo que, experimentos ya claro, yo concretos, también en un principio también pensaba, bueno, es porque lo lógico es pensar que es a través de la mediación, pues a través de la interacción con las bacterias sobre las que depreda. Pues de alguna forma, claro, modifica la población de las bacterias y estas pues tienen un efecto. Pero sí, tal como nos confirmó en el workshop Ana, no, simplemente suplementando los propios fagos sin que mediara por la bacteria, estaban obteniendo diferencias en lo que decían que, bueno, que tenía que estar actuando, o sea, que tenía que hacer más pruebas. Yo también pensé, bueno, aunque suministren solo el fago, a lo mejor está actuando sobre alguna bacteria de la propia mosca. Pero también aprendí en ese workshop que realmente la microbiota de las moscas pues es mucho más sencilla que que la humana o la de ratones y que en este caso pues, era relativamente fácil conseguir moscas gen free. O sea que tampoco tendría por qué ser porque actuaran a través de que encontraran dianas entre las bacterias de la propia mosca. Entonces, sí, de alguna forma directa, pero no hemos llegado todavía a encontrar cuál es ese mecanismo por el cual están actuando de una forma directa, al menos en el caso de las moscas. Pero bueno, también no lo he mencionado, pero esto nos ha llevado también a una nueva patente basada en el bacteriófago. Pero claro, ahora que supongo que dijeron que sí que estaban un poco interesados en ello, en ver cómo incide más directamente estos bacteriófagos sin, sin que medie bacteria de por medio, que se supone que es lo que tendría más lógica. Pero no sabemos muy bien. Y es lo que también a mí me ha resultado más interesante, por eso lo pregunté. sí, sí, Pero de momento lo tengo más como pregunta que como respuesta. sí. Nos comenta María Climéndez si podemos enviar la presentación o bueno, supongo que sí, o en todo caso se puede dejar colgada en la web de la cátedra. No sé si, o quizá a todos los que estáis inscritos, enviar directamente la presentación. Eso creo que podría ser, ¿no, Vicente? Supongo, yo no sé cómo funciona, ya me dirían cómo, sí. Sí, quizá, Aparte de que se haya grabado, sí. sí, sí, sí. No, Bueno, quizás sí. no hay Ya lo ningún mayor comentamos problema, sí. con Paula. Muy Sí, bien. para ver cómo se puede hacer. Otra cuestión que tengo me suscita, bueno, aunque tú lo has medio concluido al final, es realmente cómo los microorganismos, no es que sean determinantes, hay por supuesto otros componentes en la fisiología humana aparte de los microorganismos, pero como es un mediador del alimento o de la alimentación,
es algo así como el mundo externo. La alimentación representa el mundo externo y cómo este factor externo que representa la alimentación es mediada o digerida o digamos, tratada por los microorganismos que a su vez inciden sobre muchos, por supuesto, muchos componentes de nuestro propio metabolismo y específicamente en relación con estas funciones que asociamos, bueno, al cerebro, que son las que hemos estado estudiando nosotros más fundamentalmente. Pero exacto, es incidir o indicar el papel mediador que tiene el microorganismo en relación con el mundo externo, en este caso indicado por la la propia alimentación. Entonces, eh, yo espero que las personas que nos atienden vean la complejidad de lo que estamos aquí mostrando, que es realmente fascinante al tiempo que complejo, ¿no? Pero muy importante. Y lo curioso, lo que resulta curioso es, bueno, hasta qué poco tiempo, cuánto desde poco hemos empezado a ver la importancia que el mundo microbiano tiene, y fijaos, nada menos que en relación con actividades que se consideran superiores a la fisiología humana y el cerebro. No Sí, sé si quieres hacer alguna sí, observación, es Vicente. como cuando se dice lo de que es nuestro segundo cerebro. ¿Pensamos solo con el primario o también, en cierto Claro, modo, bueno, lo vimos muy en sí, todos sí, estos ejemplos, cómo afectaba de una forma u otra, como vimos la semana pasada, a, a las adicciones, la impulsividad. No solo que cuando tenemos hambre nos impulsa a comer una cosa u otra, las apetencias, o sea, cuánto de nosotros, separar lo que somos nosotros per se, por nuestra genética y lo que nos rodea es muy difícil, es tan complejo y está todo tan imbricado ajá, que no podemos separarnos una cosa de la otra. Entonces, sí, como sí, un sí, órgano más, tenemos de cuidar nuestra microbiota. Y sí, también sí, decir, pues, que ya también se ha dicho en varias ocasiones que no es ya solo quienes están ahí, sino que es lo que están haciendo, lo que importa. Por lo que distinta composición en distintos individuos en cuanto a qué taxones tenemos puede, sin embargo, de una forma converger en que las funciones sean parecidas y el resultado sea a través de los metabolitos que ujú, procesan, producen o los que toman, pues el resultado puede ser diferente. O sea, puede ser similar aunque tenga una composición sí, variable sí, entre los individuos, incluso un individuo en el tiempo. O sea, ujú, no nos quedemos simplemente con lo que está allí, sino lo importante es lo que están haciendo allí, lo que están produciendo. Son sí, sí, también nuestro segundo cerebro, también nuestro segundo hígado, es que hace tantas funciones que ajá, afecta entiendo. tanto a lo estrictamente orgánico como lo que más nos llama la atención aquí, lo que ya no es tan estrictamente orgánico, ya no es hablar de obesidad o diabetes, sino Ujú. de mejor o peor procesamiento de los estímulos que recibimos del ambiente exterior. Eso es lo que encuentro más llamativo. Muy bien. No sé si no nos entran por el chat alguna cuestión, alguien que quiera preguntar algo adicionalmente. Si no es el caso, creo que no entra nadie por preguntar. Pues nada, voy a cerrar el acto de este Fisabio Break y bueno, pues muchas gracias, José Manuel Jiménez. Voy a cerrar el acto del Fisabio y también el cuarto ciclo. Y bueno, quedamos. Ah,
Mira, tenemos aquí Mateo Roglá. Si puedes explicar la conexión física entre intestino y cerebro, ese llamado eje, me refiero si se da a través de un nervio, esa conexión. Sí, se ha hablado a menudo de la conexión a través del nervio vago. Pero bueno, porque bueno, existe, sí, es una vía, pero no necesitamos que haya una conexión solo física, simplemente a través de los metabolitos que se producen, el torrente sanguíneo y cómo se llega a atravesar lo que también se apuntaba, la barrera hematoencefálica, sino las propias bacterias, que tampoco se puede descartar, también los metabolitos. No hace falta que estén físicamente conectados en el sitio, sino que lo que producen, lo que envían, neurotransmisores, otros metabolitos activos, nos va a llegar igualmente de forma sistémica al cerebro. O sea, existe una conexión por todas las vías, en la cual la física, a través de los propios nervios, no tendrían por qué ser ni la única ni siquiera la más relevante. Muy bien, pues de nuevo reitero las gracias, Vicente. Muchas gracias a todos los asistentes y con esto doy por cerrado el Fisabio Break y luego también el cuarto ciclo Fisabio dedicado al eje intestino-cerebro. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.